Quisiera tratar un tema que considero que es sumamente importante porque la vida solamente tiene sentido cuando entendemos algo que definimos como propósito. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como propósito para que podamos caminar alineados a todo aquello que el Eterno ha establecido para bien en nuestras vidas y que de esta forma podamos siempre hacer las cosas dentro de su orden? Lo primero que debemos entender es la creación, cómo fuimos creados. Cuando nosotros empezamos a evaluar la creación, nos damos cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Y al ser creados a su imagen y semejanza, trajo como resultado que nosotros tuviéramos una relación con Él. Y esa relación hacía que lo celestial y lo terrenal se viera como uno solo. No existía lo que en este momento es una realidad y una verdad, o un plano celestial y un plano terrenal. No, todo era dentro de una sola visión. Y el hombre se guiaba por su Neshama, el cuerpo, que es el lugar o el instrumento de Hashem para que la Neshama viva en este mundo, estaba sujeto por completo a ella, y el Neshama estaba sujeto por completo a Hashem. Con lo sucedido en Adán, hay una ruptura, y esa ruptura trajo como resultado que el hombre perdiera esa condición. Perdimos una condición y una posición. Esa pérdida, tanto en la posición como en la condición, trajo como consecuencia, como dice la misma Torá, ahora el hombre establece de acuerdo a su criterio qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, él va a decidir y de acuerdo a su juicio dice esto es bueno y esto es malo. Entonces, de esa manera el hombre empieza a actuar, a reaccionar, y así poco a poco, sin darse cuenta, se fue alejando de Hashem. Y como dice la misma Tanakh, establece que todos quedamos destituidos de la presencia de Hashem. Estando destituidos de la presencia de Hashem, perdiendo una posición y una condición espiritual, guiados ahora por el alma, carente de una verdad que nos guíe, con una relación con el Eterno malograda, ¿cómo podemos caminar de forma correcta? ¿Cómo podemos hacer que el propósito de Hashem se cumpla en nosotros cuando tenemos tantas cosas en contra? Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo debemos caminar si estamos conscientes de ello para que nosotros podamos revertir el daño que nosotros sufrimos o que traemos de herencia? ¿Qué debo hacer? Si Hashem nos crea su imagen y semejanza, y la semejanza de Hashem se expresa cuando nosotros, a través de nuestras cualidades, de nuestras acciones, actuamos semejante a Él, y eso hace que podamos reflejar su imagen, y ese era el objetivo para tener una relación profunda con Él, y eso lo perdimos. El plan que establece Hashem a través de la redención de todo es poder restaurar y restituir eso. Poder restaurar y restituir eso. O sea, revertir el daño que nosotros heredamos como consecuencia de lo sucedido en Adán. Si esto es así, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto estamos trabajando para que eso se dé? Y eso se transformaría en nuestro propósito. O sea, antes de la caída, todos teníamos un propósito, bajo unas condiciones y una posición. Después de la caída en Adán, producto de todo lo que se presentó, quedamos en unas condiciones donde perdimos muchas cosas y quedamos prácticamente a tientas, ciegos, para ver aquello que nos podía guiar de forma correcta. Entonces, ¿cómo hago yo para poder restaurar eso? Para poder restituir todo aquello que me permite poder conectarme con el Eterno y hacerme uno con el Eterno. Y si esa es la tarea, porque eso fue lo que al principio estaba establecido, quiere decir que eso se traduce para nosotros en propósito.
Mi propósito es, yo tengo que volver al punto de aquello que yo perdí. O sea, yo tengo que restaurar y restituir todo lo que yo no tenía para tenerlo de nuevo con el objetivo de tener una relación con Hashem y ser uno con Él. Ahora, la pregunta que me formulo yo es, ¿qué tan entendido, qué tan consciente estoy yo de ello para que cada paso que dé o cada meta que establezca sea en función de alcanzar esto? ¿En verdad yo estoy consciente de ello? ¿En verdad yo estoy caminando en pro de eso? ¿O no estoy consciente y lamentablemente estoy viviendo en este mundo y llega un momento en el mundo en que, viendo la necesidad espiritual que siempre hay, que el hombre siempre ha estado buscando algo espiritual que no sabe cómo definir, lo busca a través de diferentes religiones, grupos, X o Y, que le dé como que esa satisfacción del vacío que tiene. Con eso surgen las religiones y todo esto, y de alguna forma viene a ser aquello que llena hasta cierto punto como que el vacío. O sea, yo reconozco que necesito a un creador, que necesito un ser espiritual que es superior, que lo llamamos Dios, lo llamamos X, y que yo lo necesito en mi vida para que me dé forma correcta. Aquí en X religión me lo están mostrando y por lo tanto yo asumo que ya yo tengo una respuesta a esto que yo estoy buscando, a esto que yo tengo como necesidad, basado en las carencias que yo estoy manifestando. Si eso es así, la religión nos hubiera acercado, pero nos damos cuenta que no nos acercó. Entonces, en el mundo no encontramos la respuesta, en la religión tampoco la encontramos. Entonces, ¿qué hacemos para poder caminar conforme a un propósito ya definido por Hashem y de esta manera poder volver a aquello que nosotros perdimos? Porque tenemos una posición legal ahora como hijos del Eterno gracias a la justificación obtenida por Yehoshua. Ok, tenemos una justificación, tenemos un derecho legal, somos hijos. Por derecho legal, eso es lo que dice un papel. Ahora, yo me comporto como hijo, camino como hijo, tengo una relación de hijo o simplemente tengo un título. Si simplemente tengo un título, quiere decir que yo tengo un gran vacío en mi vida. Porque lo que tengo simplemente es un título que dice Hijo del Eterno. Pero si no es así, y yo estoy consciente de que esto es más que un título, más que un derecho legal, ¿cuánto estoy trabajando para que eso se transforme en una verdad en mi vida? Porque el mundo ya sabemos que no nos aporta nada. Las religiones simplemente fueron medios o instrumentos creados por la misma sociedad, pero aceptados por ella para mostrarnos su interpretación de lo que ellos a sus juicios entienden de lo espiritual, pero que no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Allí entramos en algo que sería los procesos. Todo proceso en la vida del hombre tiene un propósito. Y los procesos son situaciones que muchas veces incomodan. De hecho, ya la palabra de por sí incomoda a mucha gente. Entonces, cuando entendemos que poder realizar esta labor es parte de un proceso, también tenemos que estar conscientes que todo proceso es una situación que incomoda, que no agrada a nadie pasar por ello y que si dependiera del hombre nadie elegiría por voluntad propia vivir un proceso. Nadie tendría eso como opción. Pero eso es importante para nosotros y Hashem no consulta lo que va a hacer, no busca nuestra aprobación, porque no la necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Él y ya nos toca a nosotros ver qué hacemos. Pero hay algo que determina que esto suceda, hablando del proceso, en un tiempo específico. Y Él se basa en el propósito del ser humano
y lo hace con todos aquellos que se prestan y que vienen a ser como barro en sus manos y que los va moldeando como un alfarero. El alfarero, que es el que conoce el barro y sabe lo que el barro representa y qué puede hacer con el barro más de lo que el mismo barro sabe, es el que moldea, así como Hashem nos moldea a nosotros como un alfarero, nosotros somos el barro. Esto nos indica que Hashem nos conoce a nosotros más que a nosotros mismos y que si nosotros deseamos caminar y hacer las cosas de forma correcta, necesitamos cedernos, necesitamos poder entregarnos por completo aquello que Hashem está presentando. Aunque muchas veces no lo entendemos, no sabemos cómo es, nos vemos imposibilitados, etc. Pero es importante desarrollar esa confianza y esa fe plena en Hashem. El gran problema es que todos los procesos generan conflictos y crisis internas porque hay muchas cosas que entran en juego, producto de un alma que está totalmente conectada con lo terrenal y que más bien ala al hombre hacia la tierra, no hacia lo espiritual. Y Pablo en Romanos 9, versos 20 y 21, Romanos 9, 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Hashem? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Entonces quiere decir que nosotros como barro simplemente tenemos que dejar que el alfarero nos moldee. Porque el barro no le puede decir al alfarero qué es lo que va a hacer con uno, ni nada por el estilo, ni la forma que le va a dar. Quiere decir que el proceso para alcanzar aquello que establecemos como propósito es una secuencia de pasos o eventos dispuestos o planificados para lograr un objetivo. Una secuencia de pasos o eventos dispuestos o planificados para lograr un objetivo. Ahora, en medio de esas secuencias de pasos, cada paso debería generar en nosotros como un pequeño despertar. Cada paso debería generar en nosotros como una especie de acercamiento que me permita poder ir tomando más conciencia y darme cuenta de mi condición y cuánto yo necesito de Hashem. Para esto necesito avanzar, necesito caminar, necesito tener firmes esas convicciones, necesito hacer mucho esfuerzo, porque es un conjunto de etapas sucesivas, hablando del proceso, que va a originar grandes cambios en la vida. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir los cambios que el proceso demanda para que alcancemos ese desarrollo que nos permita llegar a ese nivel? En la Tanakh nos dice algo bien interesante que Hashem lo muestra a través del profeta Isaías en el capítulo 46, Isaías 46, donde nos dice en el verso 9 y 10 lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces dice que el propósito de Hashem permanece y Él hace todo lo que quiere. La pregunta que podemos hacernos es, si eso es así, indistintamente que yo me revele o no, ¿siempre se va a cumplir el propósito de Él en mi vida? Si el Eterno establece a través del profeta, mi propósito permanece, haré todo lo que quiero, a pesar de que yo lo desconozca, yo me revele, ¿siempre ese propósito se va a cumplir en mí? Miren bien lo que dice la palabra. Mi propósito permanece. O sea, mi propósito permanece, no que tú permaneces en mi propósito. Lo que yo te ofrezco, yo nunca lo voy a cambiar. O sea, la oferta que yo te hago,
es para siempre. Pero que tú la cumplas, esa es tu decisión. No está diciendo mi propósito va a permanecer en función de que la persona haga lo que haga, va a caminar. Porque no lo vemos en la Escritura. No lo vemos con los hijos de Aarón. Buena intención, nada ya vio que les pasó. Los hijos de Isaí, miren lo que pasó. No vemos nada sobre los hijos de Moisés. Vimos los mismos hijos de David, uno trata de matarlo. Y así vemos muchísimos casos. El propósito de Hashem, en función de la humanidad, es que todos se acerquen y sean uno conmigo como al principio. Ahora, ¿quiénes son los que se van a acercar? Él mismo lo dice, yo coloco delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Escoge. Si la Torá en nuestra vida se fuera a cumplir siempre, indistintamente, no habría ningún mérito. Entonces, lo que dicen los rabinos, no, las personas que caminan, que se esfuerzan, entonces entran en cierta condición al reino. Se esfuerzan, caminan, luchan, sufren. Porque si no, simplemente estableceríamos un concepto de predestinación, como en los días de Calvino, y decir indistintamente lo que haga, si yo soy parte del plan del Eterno, ese plan se va a convertir y ese plan se va a dar y yo me quedo aquí. Bueno, no es así. Porque tenemos un libre albedrío. Y el libre albedrío nos dice que Él coloca el plan y este es mi propósito, yo te lo ofrezco y tú decides si lo asumes o no. Si tú lo asumes, maravilloso, te va a ir bien por todo esto. Pero si tú no lo asumes, bueno, es asunto tuyo. Pero cuando hay un propósito que es en función de un colectivo, ese colectivo prevalece en el plan de Hashem. Jonás, yo me voy por aquí. Es que tú tienes que ir para allá para llevar un mensaje. Sí, pero es que después si no se cumple como yo voy y lo digo, entonces la gente dice que no sé qué, ya no pasa por eso. Pero igualito tuvo que ir. Y hay propósitos que pueden ser duros, que pueden ser fuertes, como vemos nosotros el propósito de Pablo. Él ve que le dicen, vas a pasar por allí, pero después el profeta le dice, sí, tú vas a pasar por allí, pero el hombre que vaya para allá, lo van a amarrar de esta forma y ahí va a llegar. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, si tiene que ser así, que así sea. Igualito fue. Eso no lo libró de lo malo. Igual con todos los personajes. O sea, nosotros sin darnos cuenta tenemos un concepto de relación con el Eterno un poco distorsionado, para no decir muy distorsionado. Porque llega un momento en que caminamos sin tener una visión clara de lo que es el propósito de Hashem y trabajar en función de que ese propósito se cumpla. Ahora, veamos una definición de lo que es propósito. Dicen que es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Es el objetivo que se desea conseguir y que requiere esfuerzo y cierto sacrificio. El propósito es lo que le otorga sentido a la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? No se puede andar en la vida ciegas, arrastrados por la rutina o copiando la vida de otro. Buscar el propósito requiere de una gran voluntad, ya que se trata de una decisión que repercute en todos los aspectos de la vida. El propósito no está fuera de usted, sino dentro de usted. O sea, requiere ver y conocer su mundo interior. ¿Cuál es la meta o la finalidad en la vida? El propósito implica un compromiso para lograrlo. Hashem no lo escogió usted para cumplir sus sueños con su apoyo, sino para que tú cumplas el plan de Él. Hashem tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado. Podemos definir propósito entonces con esa intención original o la razón por la cual el ser humano fue creado. En el caso nuestro, entonces el propósito es la intención original de Hashem de crear de su imagen y semejanza, y de esta manera determina el deseo de cada hombre de acercarse a su creador. Entonces, ese sería el propósito. Ahora, si ese es el propósito, ¿realmente estaremos caminando conforme a Él? No lo creo. No lo creo porque nunca nos enseñaron eso.
La gente va a una congregación, la gente canta, se oye muy bonito, vamos a leer, muy chévere, aprendemos de una historia de los personajes, sacamos una reflexión, cumplimos con entregarle a Hashem lo que es de él, que el diezmo, la ofrenda, leemos, oramos y después salimos. Ahora, lo que a mí me enseñaron me ayuda en función de ese propósito, no necesariamente. Muchas veces las enseñanzas no están alineadas a eso. Segundo, me están haciendo ver la necesidad de todo esto a través de una enseñanza para yo elevar mi nivel de conciencia y despertar esta verdad. Tampoco. La gente está adormecida. Dentro de la religión la gente tiene una etapa, un momento de una experiencia, llamémosla espiritual entre comillas, para después irse a seguir haciendo lo que le place, lo que le gusta. O de pronto el hábito, su costumbre, yo voy a esto, yo voy al trabajo, yo hago esto y también voy a la iglesia. Eso es todo. O sea, de alguna forma la religión nos envolvió en un supuesto ambiente espiritual y eso hizo que nos adormecieran nuestra conciencia como una persona que lo inducen a dormir por cierta condición y está vivo, pero no está consciente. Igual pasa con la religión. La religión adormece nuestra conciencia y eso nos aleja del propósito establecido por Hashem. Ahora, si eso es así, yo estoy caminando y yo no le estoy encontrando sentido a la vida cuando yo lo mido con lo espiritual, más no con lo terrenal. Con lo terrenal yo puedo tener grandes logros. Yo tuve ciertas cosas que la religión establece como modelos a seguir. Bueno, yo me casé, yo tengo hijos, yo tengo un trabajo, tengo un título, tengo un auto, tengo una vivienda, tengo dinero, tengo esto. Entonces ya yo estoy dentro de un status quo, y yo estoy dentro de una condición que la sociedad aplaude y acepta, y hasta ahí llega todo. Dentro del plano terrenal pudiera decir que la gente se siente satisfecha con lo que yo alcancé, pero en el plano espiritual no logré nada. Sigo siendo el mismo o peor, porque con eso me entretuve por mucho tiempo. O sea, cuando hablamos de sentido a la vida, ¿qué es lo que hacemos? Que le da sentido a la vida, tenemos que hablarlo siempre dentro de un contexto espiritual, no dentro de un contexto terrenal. ¿Por qué? Una de las cosas que debemos entender es que lo que llamamos nosotros tiempo solamente existe para nosotros, no para el Eterno. Hashem no se mide por tiempo. Por eso es que cuando Moisés le pregunta en la zarza, yo voy a ir y voy a decir que me envía, ¿quién es el que me envía? Y la respuesta que le da Hashem es, yo soy el que seré. ¿Por qué? Porque hay dos cosas donde se manifiesta su nombre. Yo soy el que seré en función de un atributo que yo tenga que manifestar en un momento de necesidad. Tú tienes una necesidad económica, yo soy el que seré porque me voy a revelar a tu vida como Adonai Jireh. Yo soy el que seré en función de la salud y yo voy a ser Adonai Rafa porque tú necesitas que yo intervenga en tu favor por una condición de salud. Y así en cada uno, yo soy el que seré para ti por el momento que tú estás viviendo. Perfecto. Pero ese yo soy el que seré quiere decir que nosotros vamos descubriendo, vamos conociendo a Hashem en la medida que vamos avanzando. O sea, yo soy para ti en este momento algo de acuerdo a tu nivel, de acuerdo a tu conciencia, a lo que tú tengas con relación, pero dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, yo voy a hacer para ti otra cosa. Si tú profundizas, si tú creces, yo seré para ti alguien que va a tener más importancia, más relevancia, después tu prioridad y me va a ayudar a ver las cosas mucho mejor. Quiere decir que la relación con Hashem es algo que se construye, es algo que día a día se va trabajando. Y si no nos ayudan a entender esto va a ser muy difícil. Y si yo no estoy claro que dentro de mí hay una serie de cualidades, y hablando de las negativas, que son como paredes que me impiden acercarme a Hashem, y yo no tengo conciencia de eso porque no lo conozco, entonces voy a vivir siempre rezagado. Entonces, ¿qué enseñan los rabinos?
enseñan, para que tú aprendas a conocerte y tú puedas caminar en función del propósito como definimos, el propósito no está afuera, está dentro de ti. Tú necesitas inspeccionar muy bien tu mundo interior. Tú necesitas conocerte. Ahora, ¿por qué yo necesito conocerme para poder llegar a ese propósito? Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Hashem. Esto indica que si yo soy creado a su imagen y semejanza, si yo empiezo a descubrirme, yo empiezo a descubrir a aquel que me creó, porque yo soy portador de lo que Él tiene e implantó en mí. Entonces quiere decir que así como es Él el que será, yo también soy el que seré. Porque yo me voy a ir construyendo y yo soy alguien hoy, pero mañana voy a ser diferente, dentro de un mes soy otro, dentro de un año soy otro. Hoy soy de esta forma, mañana, por los cambios, por la Torá, por el esfuerzo, por todo lo que yo hago, voy a ser alguien totalmente diferente. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Lo otro que debemos tener claro, y decía previamente en función de tiempo, es que el tiempo solamente existe para nosotros, no para Hashem. Cuando Hashem creó todo, Él vio el inicio y el final. Él puede hablar de reino, puede hablar del mundo venidero, puede hablar de redención, porque ya dentro de su plan todo eso está hecho. O sea, cuando Él crea algo, Él dice, bueno, yo voy a crear algo que va a partir de aquí y va a llegar allá. Y en este camino hay esto y esto y esto. Y si no se va por este camino, sino que se va por esto, se va a encontrar con esto y esto y esto. Pero la meta es allá. Y cuando llegue a la meta va a encontrar tales cosas. Ya eso lo hizo. Ya todo eso está preestablecido. Ahora falta que yo quiera transitar ese camino. Pero si Él me creó a su imagen y semejanza y todo eso lo creó con un propósito para mí, quiere decir que ya Él, dentro de su plan, yo estaba ya en el final. Lo único que todavía eso no se ha materializado. Cuando Él me crea y me trae esta realidad, este plano terrenal, cuando esta alma entra en este plano terrenal a través del cuerpo, empieza a transitar aquello que ya previamente Hashem estableció para mí. O sea, yo tengo que llegar a lo que Él estableció y verme como Él me vio y llegar a ser la persona que Él, de acuerdo a su plan, yo me construyo. O sea, Él ve a Gustavo de esta forma, así. Ok. Eso es lo que Él ve con todas las herramientas que aparecen en la Torá. Cuando yo estoy consciente de eso, empiezo a caminar en función de ello. Pero si yo no tengo conciencia de eso y hoy retiran el aliento de vida, lo que se va a presentar no es igual a lo que Él esperaba de mí. ¿Y qué va a decir Él? Desde que yo te entregué la Torá, ¿en qué te convertiste? Porque un carro, una casa, dinero, todo eso es lo que tú tienes, no lo que tú eres. Y nosotros nos vamos a presentar delante de Él no en función de lo que tenemos, sino en función de lo que somos. Y lo que somos es una construcción interna. En Primera de Pedro, capítulo 1, 19 y 20, Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya establecido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía el concepto, yo voy a establecer a alguien, a esa persona la voy a ungir, esa persona va a cumplir con esto, esa persona va a morir por esto, y va a hacer esto, y va a suceder esto. Pero la persona no existía, pero ya lo tenía dentro de su plan. Entonces, cuando vemos nosotros todo lo establecido por Hashem, vemos que está dentro de un orden. Ahora, nosotros no caminamos de pronto de ese orden, pero deberíamos. El Eterno siempre va a crear condiciones que generen en tu vida un punto de quiebre. Siempre. Son oportunidades. Tú te vas desviando, tú vas por un camino, pero hay algo que se presenta en tu vida que te tiene que hacer reflexionar y decir, no puedo seguir. Como dice la Escritura, o sea, tenemos que evaluar cómo estamos caminando, como sabios o como insensatos. Yo pudiera ser insensato y ya pasó el momento, ya pasó la situación y vuelvo a caminar de la misma forma o peor. Y dentro de 5 años vuelvo a vivir otro episodio.
Y en 4 más otro. Y así voy de episodio en episodio. Hasta que va a llegar un momento en que ya no voy a tener más oportunidades. Porque ya Él permitió ciertas cosas para que tú despertaras y no quisiste despertar. Pablo dice, el que persevere hasta el fin, ese es el que se salva. Si no dijera simplemente, bueno, caminen, que a la final todos llegamos. Obvio, porque yo puedo perseverar en mi necedad. Sí. Yo puedo perseverar en mi insensatez. No, el ser perseverante, Pablo está haciendo alusión en función a la Torá. Porque después habla que esa persona puede alcanzar la salvación o ser redimido. Si tú ves el caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, nosotros siempre lo hemos visto de una forma totalmente diferente a la perspectiva hebrea. Para efectos nuestros, es verdad que presentaron algo que Hashem no les había demandado. Pero para ellos fue tan impactante la presencia de Hashem en ese momento que quisieron experimentar y vivir más allá de lo que era su nivel. Y por irse más allá de lo que era su nivel y lo que le demandaba Hashem, murieron. Cuando fueron a recibir la Torá, el Eterno les dijo cómo se iban a colocar. O sea, el pueblo que se purifique y se quede allá, pero que no pasen la raya. El que pase, perece. Y así se acomodaron todos. Cada quien se colocó en función de su nivel. Porque Hashem trata al hombre de acuerdo a la forma como el hombre se conecta con él basado en la posición y condición del hombre. No fuera de eso. En función de lo que se planteaba. Yo soy un escogido de Hashem. Y el Eterno demanda de mí una tarea. Y yo por X o por Y le doy la espalda a esa tarea. Él presenta a mi vida varios episodios para que yo recapacite, para que yo despierte, para que tenga conciencia y vuelva a ese camino, que son puntos de quiebre en mi vida, pero no le presté atención, seguí. Va a llegar un momento en que Él no me va a volver a presentar nada. Simplemente Él dice, Él no quiso hacerlo, yo tengo que escoger a otro, porque mi propósito permanece para siempre. Como mi propósito permanece para siempre y yo quiero actuar en favor de esta gente, yo coloco ahora otras personas. Pero yo te di la oportunidad de que tú cumplieras con este porque yo te escogí a ti. Pero tú no quisiste. Por eso yo hablaba de 2 propósitos en la vida. Un propósito personal o individual, que es yo quiero acercarme a Hashem y ser uno con Él. Y dentro de ese mismo propósito personal es trabajar mis cualidades para actuar conforme a su semejanza siempre. O sea, mi propósito personal está enmarcado en 2 cosas. 1, descubrir mi mundo interior para trabajarlo y de allí las cualidades negativas y poder equilibrar mi cuerpo. Y de esta forma poder yo actuar o tener un comportamiento, una conducta que me permita acercarme a Hashem y ser uno con Él. Y de esta manera ser la imagen de Él. Porque yo fui creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eso es lo que yo debería revelar. Pero hay otro propósito que es el colectivo o el propósito que está conectado con otras personas. Entonces, hay personas que son la respuesta a la vida de otras personas. Entonces, hay personas que por sí solo nunca van a poder conocer la verdad o nunca van a poder llegar o lo que sea, y ya Hashem ha establecido a estos instrumentos para llegar a estas personas en estas condiciones. Ahora, ya veremos si las personas todas que están allí lo aceptan, lo reconocen y caminan o no caminan. Pero ya eso no depende ni de Hashem ni de la persona que está enviando. Como las personas pueden estar esperando, pero el instrumento no quiere, ya eso no depende ni de las personas que están esperando ni de Hashem que lo estableció, sino de la otra persona que también esté apercibida de eso y que vaya y cumple. Entonces hay propósitos individuales o personales y hay propósitos colectivos que son aquellos en los cuales estamos conectados con otra persona. ¿De qué manera? A través del servicio. Pero ya sabemos que para servir se amerita ciertas cosas para que realmente sirvamos. Entre ellos que tengamos Ire Elohim o el temor a Elohim. Y ya sabemos que tener temor al cielo no es nada fácil. Todas las personas que son llamadas no a servir, sino que son llamadas para ser parte de ese mundo venidero, para ser parte de aquello que Hashem estableció, a todos
a todos le han revelado parte del plan a seguir en función de su propósito. No conocen por completo su propósito, pero les dan las primeras pautas que necesitan para emprender el camino a descubrir todo esto y establecer objetivos en pro de ello. O sea, el propósito debe ser lo que determine siempre el plan. El propósito es lo que determina el plan. Porque todo lo que tú planificas está conforme o basado en el propósito. Entonces tú no puedes establecer un plan carente de propósito, porque tú vas a decir, ok, ¿y ese plan es en función de qué? Entonces cuando tú no tienes un propósito, ese plan puede ser en función de otro. Tú empiezas a vivir la vida de otro, tú empiezas a copiar la vida del otro, o tú empiezas a ayudar a que otros alcancen su propósito menos el tuyo. Cuando tú no tienes claro hacia dónde tú vas a acompañar a alguien en el camino, porque tú no tienes claro para dónde vas tú. Entonces, bueno, me voy con él, no, camino con él, no me gusta lo que él está haciendo, no me gusta lo que el otro está haciendo. El plan debe ser la forma en la cual vas a cumplir con el propósito que Hashem te revela. Por eso, siempre va a ser la antesala antes de realizar lo primero, que es el plan. Siempre Hashem te va a revelar el propósito y allí te va a dar la visión sobre tu vida y para ello los recursos que te otorga para tal fin. Entonces hay un propósito, ¿verdad? Hay una visión. En función de esa visión tú estableces un plan y a la medida que vas cumpliendo el plan vas alcanzando objetivos y esos objetivos le van dando sentido a la vida, porque todos deben estar enmarcados en acercarte a Hashem. Todos. Porque a la final el propósito es: yo quiero ser uno con Hashem. No se debe invertir en aquellas cosas para las cuales usted no nació para hacer. El gran reto es buscar el propósito, porque sin propósito usted va a estar ocupado en todo menos lo más importante. Usted puede estar transitando por la senda del fracaso, aunque logre humanamente muchas cosas. Cuando usted comienza algo conforme al propósito, es evidencia que Hashem ya lo culminó, como lo explicaba previamente. El propósito de Hashem siempre prevalece por encima de los planes nuestros, porque el propósito de Hashem es más poderoso que nuestros planes. Por eso es que hay veces que nosotros planificamos algo y nos gusta y tiene una buena intención y todo, pero Hashem lo destruye. Hashem siempre destruye nuestros planes cuando están fuera de los de él o nos alejan de él. Y el asunto es que muchas veces ignoramos esto y empezamos a luchar con aquello que Hashem nos está quitando. Es como cuando yo le digo: bueno, Señor, quita de mí todo lo que estorbe, todo lo que no es. Y empezamos a ver que hay menos personas, menos cosas en nuestra vida. Ay, Señor, y se fue. Bueno, pero tú no estabas pidiendo: Señor, quita todo lo que estorbe. Ese era un estorbo. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Hashem permanece. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón, pero el propósito de Hashem es el que permanece. Y eso es una gran verdad. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta cita le gusta mucho a la gente para justificar que son profetas y todo esto, y dicen: bueno, así soy yo, antes del vientre él me conoció y él me santificó y cuestión, y bueno, imagínate, si así todos son profetas, qué chévere. En función de esto, lo que nos damos cuenta, que decíamos previamente, es que cuando Hashem nos escoge, ya ha establecido todo. Por eso dice: antes que te formase el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué. Antes de que empezara, ya Hashem te vio haciendo una labor, caminando y todo, como me dijeron en una oportunidad. Cuando usted camina dentro de su propósito, dentro del mismo ya van hasta los enemigos incluidos. Ahí va todo. Ahí va lo que usted logra, las personas que están, las personas que no van a estar, los que lo apoyan, los que no lo apoyan, los que lo aplauden, los que lo critican, todos los recursos, lo que va ganando, lo que va perdiendo, y así va a llegar hasta allá. Ya todo eso viene, eso es un paquete que viene, un combo que viene con uno. Para lo que nosotros nacimos, cuando caminamos conforme al propósito, no puede ser detenido jamás por nadie.
Solo nosotros mismos podemos detenerlo. Es algo inevitable. O sea, nosotros somos los enemigos de nuestro propósito. No podemos buscar culpable o delegar responsabilidad a otro o desplazar la culpa a otro de aquello que es mi responsabilidad. Cuando yo camino dentro del propósito, jamás voy a ser detenido. Nadie me puede detener. Cuando yo estoy caminando dentro de ese propósito. ¿Ok? Y puedo caminar en ese propósito y llevar golpes, me caigo, me levanto, sí, pero nadie me detiene. Yo voy caminando y así voy. ¿Qué es lo que me detiene? Yo mismo. Que yo me desanimo, que no me esfuerzo, que no soy perseverante y una serie de cosas. Entonces, quiere decir que el enemigo de nuestro propósito somos nosotros. O sea, está dentro, no afuera. Como está dentro, no lo vemos. Por eso es que es un enemigo silencioso. Siempre el propósito va a ser mucho más poderoso que cualquier oposición externa o cualquier problema que se presente. No importa lo que hagamos, solo el caminar en el propósito le da sentido a la vida. Si no, simplemente vamos a existir. Entendamos que en este camino de proceso es para llegar a ser aquello o llegar, como dice la Escritura, a la estatura de la plenitud del Mesías. Quiere decir que la obra que comenzó todavía no se ha terminado. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser empáticos con nosotros mismos, a entendernos, porque a veces nos ponemos como que la vara muy alta. Si hay algo que yo he aprendido es a poder entender o tratar de comprender cuál es mi nivel espiritual para caminar dentro de él y exigirme en función de mi nivel. Porque a veces yo puedo estar oyendo a otros que dentro de o desde su nivel establecen pautas y una serie de cosas, pero es desde su nivel. No necesariamente es el mío. Y yo tengo que aprender a caminar mi carrera en mi nivel. Eso tampoco lo voy a utilizar como para quedarme rezagado y por la falta de esfuerzo decir, no, pero yo estoy en mi nivel. No, eso no es verdad. Eso es autoengaño. Hay cosas en la vida que a nosotros no nos gustan porque no son parte de nuestros sueños o anhelos. Pero es lo que demanda muchas veces. Para obedecer, no necesitamos hacer lo que nos gusta. O sea, la obediencia, Hashem nunca la demanda en aquello que nos gusta. Si a mí me gusta comer helado y hay un mandamiento para comer helado, para mí eso no amerita obediencia. Yo lo voy a hacer porque me gusta. O sea, la obediencia es para hacer aquello donde Hashem me demanda algo y yo quiero lo contrario, o yo me resisto o no lo deseo. Para eso amerita la obediencia. Así que mientras más entendemos todo esto, nos damos cuenta de lo que Hashem tiene para nosotros y el porqué del propósito. Lo que sí debemos tener claro es que siempre la Torá será el camino a seguir para todos aquellos que son hijos de Hashem y que de esta forma pueden transitar con una visión bien clara. Debemos entender que hay enemigos de ese propósito, y cuando entendemos que el propósito es ser semejantes a Hashem a través de nuestro comportamiento, conducta o actitud, y de esta manera poder reflejar la imagen de Hashem. Siempre van a haber enemigos para ello. Pueden haber enemigos externos como enemigos internos, que son los más difíciles de poder detectar. Voy a mencionar algunos externos que son los que podemos visualizar para que estemos pendientes de eso y teniendo conciencia cuando se presenten, entonces que no nos agarren descuidado. Uno de los enemigos es el entorno donde tú vives, porque el entorno te va atrayendo y empieza tu proceso de asimilación o te vas alienando a ello. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lugar donde nosotros vivimos, que seamos nosotros los que impactemos el lugar y no que el lugar nos impacte a nosotros. O como dice el profeta, bueno, que se conviertan ellos a nosotros y no nos convertimos nosotros a ellos. El segundo enemigo es un sistema de creencias distorsionado. La Torá es el único camino que nos muestra la verdad. Todos los sistemas religiosos son creencias distorsionadas. Y estos son externos, este es interno. Ignorancia de tu mundo interior.
ignorancia de tu mundo interior. Otro punto, no estar dispuesto a obedecer. Otro, apegos o dependencias. Los apegos o las dependencias. Otro, pero que es interno. Bueno, los apegos también son internos. Carencia o una carencia de relación con Hashem. Carencia de relación con Hashem. Este es un poco complicado porque mucha gente ignora lo que es una relación con Hashem. Entonces, como ignoran lo que es una relación, menos van a saber de qué carecen. Entonces dicen, no es que yo oro, no es que yo leo, no es que yo voy a la iglesia, no es que yo hago esto. Y no significa que tengan una relación. Y por último, que también es externo, no tener un guía que te oriente y que te ayude a que tú veas ese propósito y camines conforme a él. Debemos entender que siempre que caminemos conforme al propósito, vamos a empezar a ver mucha oposición, críticos, gente súper espiritual que señala, familia que a través de los lazos generan esos apegos, personas que no ven lo que usted ve, personas que como no son fieles a la visión tampoco quiere que usted lo sea, personas que como no pueden hacer lo que usted sí puede, lo desaniman para que usted no avance. Entonces como que yo no llego, que tampoco llegue. No se preocupe por los enemigos, preocúpese por los supuestos amigos. Esos son peligrosos. Y también debemos entender el cuidado de contar lo que es el propósito o visión o el plan que tenemos trazado para alcanzar aquello por lo cual estamos trabajando y luchando. Recordemos la experiencia de Joseph, y así como de Joseph hay de muchas personas que empezaron a tener oposición porque empezaron a contar lo que no es. Si hay algo que yo he aprendido es tener comprensión de lo que es el mal ojo, esa energía negativa que genera la gente. Inclusive sin darnos cuenta podemos hacerlo. Por eso cuando la vida de uno se transforma en lo que realmente es, en la de uno, y es privada, es mucho mejor. Es como cuando uno publica de pronto que está comiendo en un lugar lujoso y hay personas que están viendo lo que uno publica y de pronto no tienen que comer. Entonces uno está haciendo que otra persona transgreda por mi ignorancia, por mi ingenuidad o por lo que yo quiera hacer, hasta por mi soberbia, al estar mostrando cosas que no debería mostrar. Entonces la otra persona, míralo, sí, ellos están comiendo y esto, que no sé qué. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Como dice el Rabino Cohen, usted no va a ser más feliz porque otro lo sepa. Bueno, uno puede, sin darse cuenta, hacer que otros tengan envidia o que tengan mal ojo porque uno mismo lo está promoviendo, uno mismo lo está alentando con lo que uno hace. Aquí vemos en la cita de Romanos 8, 28 y 29, que muchas veces es mal interpretada y la gente la aplica sin entender lo que se está estableciendo. Dice Romanos 8, 28 y 29, sabemos que a los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los preestableció para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que preestableció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos acá que todas las cosas ayudan para bien, pero personas que son llamados conforme a un propósito y son personas que aman a Hashem.
No es que todo el mundo está viviendo y llevando golpes y procesos y dice, bueno, es que todas las cosas me ayudan a bien. No, hay procesos que tú vives producto de obedecer. Y tú estás obedeciendo y estás luchando y te estás forzando porque tú tienes firmeza en tus convicciones y caminas conforme a ello. Vas a pasar por procesos y vas a pasar cosas difíciles. Pero tú también puedes pasar por procesos por rebelarte, por ignorancia, por desobediente, por muchas cosas. Y no vas a decir, bueno, estoy en un proceso y de esta manera verlo como algo bueno, cuando en verdad es algo que es producto de lo malo. Pero a nadie le gusta aceptar que está mal. Entonces esto nos evita pasar por eventos que vemos nosotros en la Tanakh con hombres y mujeres que pasaron por diversas situaciones, pero todos estaban dentro de un marco que era el plan establecido por Hashem. En los Salmo 138, verso 8, Salmo 138, 8, dice, Hashem cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Hashem, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice, Hashem cumplirá su propósito en mí. Eso es verdad. Él nunca va a quebrar su palabra, nunca la va a invalidar, ni nada por el estilo. Él la va a cumplir, pero amerita que yo camine en ello para que se cumpla. No es que se cumpla a pesar de que yo lo rechace. La ignorancia del propósito conduce al ser humano a la destrucción, porque le roba el potencial por el cual fue creado. Eso es un abuso o el uso anormal de aquello que poseemos. Solo Hashem conoce correctamente el propósito de todo lo creado. En la mente de Hashem está el propósito de nuestras vidas y lo que nos rodea. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Deberíamos evaluar muy bien cómo caminamos. No importa lo que hagamos, si no sabe por qué lo está haciendo, está perdiendo el tiempo. Si usted no conoce su propósito, es imposible que cumpla aquello que realmente es valioso. Dice la Escritura en Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él tuvimos herencia, habiendo sido preestablecido conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme a su propósito. Todo está dentro de un propósito. Una persona que no tiene revelación de su propósito, su vida se transforma en un experimento. Una persona que no tiene revelación de su propósito, su vida se transforma en un experimento, donde el ensayo y error determina su curso. Es un gran dilema la falta de significado y de propósito en cada día que se vive. La vida, si la podemos llamar vida, no debe ser algo sin objetivo, ni un ejercicio repetitivo. La persona más pobre en el mundo es aquel carente de un propósito y de allí los sueños que puede tener para alcanzarlo, porque no posee revelación. Por eso es una persona pobre. Sin revelación, la vida pierde sentido. ¿Cuál es la razón por la cual tú existes? Son preguntas que debemos hacernos. Nadie da un paso más allá de su nivel de revelación en cuanto a su propósito. Quiere decir que los pasos lo determina tu nivel de revelación. Y ese nivel de revelación tiene que estar ajustado a tu propósito. Por ello, las personas sin propósito se resignan y colocan las esperanzas en el cielo, porque en la vida no tienen nada por qué vivir de verdad, más allá de las metas sociales que se establecen. No podemos tener una verdadera relación con Hashem con ideas preconcebidas de cómo actúa en nuestras vidas. Debemos destruir esa mentalidad en cajón para que Él guíe nuestros pasos. Hashem no nos va a explicar todo lo que quiere que hagamos. Él no hará la cosa de acuerdo con nuestras ideas ni en nuestro tiempo, pero las hará de acuerdo a su propósito, que es perfecto, para una tarea que debemos desempeñar en la tierra. Muchas veces debemos ser procesados para poder avanzar. Lo que internamente poseemos puede ser la oposición más grande para alcanzar el propósito. Revisemos qué tenemos dentro. La clave del éxito verdadero es descubrir el propósito. Y luego que lo descubres, entonces eso crea la visión para establecer objetivos a través de un plan. Ahora vas a trabajar sobre algo seguro que ya fue determinado del cielo. Nada es un error o una equivocación. Todo es parte del propósito, porque son los procesos que vivimos.
Por eso, todo lo que vamos viendo cuando obedecemos simplemente son pasos que nos permiten acercarnos más. Vemos nosotros que todo lo que Hashem creó desde Génesis, todo tiene un propósito. Siempre dice que cada vez que crea algo, dice la escritura que es Tov. Tov traduce como propósito. Ahora, si no conocemos toda la creación y sobre todo la nuestra, entonces no vamos a entender para qué fuimos hechos. Cuando yo veo un animal que fue creado con un propósito y entiendo el propósito, sé cuál es el que me puedo comer y cuál no. Pero si yo no sé quién soy yo en función del propósito de Hashem, yo no voy a saber cómo usar todos los recursos que internamente yo poseo. Por eso, para poder caminar y resistirnos menos al plan de Hashem, entonces la escritura nos habla del grano de trigo que tiene que morir. Un grano es simplemente un grano, pero dentro de sí tiene un gran potencial y tiene vida si muere. Juan 12:24. O sea, cuando yo, como el grano, muero a este mundo, muero a esta realidad, me estoy abriendo a que pueda caminar en la verdad. Si nosotros llegamos a entender esto, vamos a poder morir a la realidad y a nuestros planes y a nuestros sueños para que sean los de Hashem que se cumplan, que son los exitosos y son los que Él ha establecido para bien. Si llegamos a establecer y tener claro que Él no viene para apoyar mis sueños y anhelos, sino para revelarnos el suyo, entonces va a ser mucho más fácil que esta semilla que somos nosotros pase de una realidad a una verdad. Nada es imposible cuando caminamos conforme al propósito de Hashem, porque ya está culminado, solo que nos toca transitar por él. Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3, verso 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Elohim que sea ahora dada a conocer por medio de la comunidad los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yehoshua, nuestro Señor. Importante, como dice aquí, que Él siempre da a conocer todo conforme al propósito. Hay un momento en lo que hemos definido como vida, aunque algunos solamente existen, en la cual Hashem trata directamente con nosotros para darnos ese propósito o revelarnos más del mismo, ya que la vida sin propósito es simplemente un experimento, como dijimos previamente, por el cual se paga un gran precio. Vemos nosotros personajes como el caso de Pablo, camino a Damasco, que se consigue con el propósito por el cual Hashem lo había creado, formado y llamado, como aparece en Gálatas 1:17. Hashem ha dotado a todos los seres humanos con recursos, los cuales podemos llamar dones, talentos, y los mismos son herramientas que nos permiten lograr objetivos tanto personales como colectivos. La tragedia que existe en el creyente en la actualidad es que viven sin revelación y sin alguien que posea visión. Esa carencia es como navegar sin brújula. La revelación determina tu meta y con ello inviertes tiempo, fuerza, dinero y todo lo que tengas a la mano. Una persona de revelación puede ver más allá de lo actual, hacia un futuro mejor, y que tenga la habilidad de transformar esa revelación en algo tangible, algo palpable. No hay nada más frustrante que carecer de revelación, pero peor es tener revelación y no actuar conforme a ella. Porque a veces nos resistimos porque creemos que nos están quitando algo, o solo es parte de un momento, o no estamos llegando a pensar que Hashem quiere algo mejor. Así que cuando vemos todo esto, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que dice el Salmo 25:12, Salmo 25:12, dice que Hashem enseñará el camino que ha de escoger. Hashem siempre nos va a enseñar el camino que debemos escoger. No ignoremos jamás aquello que nos habla de forma inesperada internamente. A veces un susurro, una idea, aunque parezca tonta, puede ser un momento de gran iluminación para nuestra vida. El problema es que no avanzamos en ella. Y ahí tenemos problemas. Por eso la escritura en Efesios 5
Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis. Es una orden. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Hashem. Así que vemos acá en la Escritura cuán importante es cuando nosotros tenemos claro que fuimos creados imagen y semejanza de Hashem. Cuando yo me pongo a pensar, yo soy imagen y semejanza de Hashem, perfecto, pero ¿qué estoy haciendo con eso? O sea, ¿qué representa eso en mi vida? ¿Cómo lo veo yo en mi vida? Más allá de un conocimiento de lo que estoy leyendo en la palabra, que yo soy creado a su imagen y semejanza. Pero luego veo lo sucedido en Adán y estoy entendido que tengo que pasar por un proceso que me permita volver a llegar a esa condición. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para poder llegar a esa condición que previamente tenía? O sea, ¿estoy dando los pasos correctos? ¿Estoy entendido de ello? ¿Me estoy estableciendo objetivos para alcanzarlo? ¿Cuánto me conozco? Evaluar mi comportamiento en función de las cualidades que tengo para determinar si las negativas y las positivas están dentro de su equilibrio. Cuánto dominio propio he desarrollado, cuánto de la mala inclinación he aprendido a controlar, donde yo tengo esas debilidades o esas inclinaciones de ese Yetzer Hará. Todo esto es lo que nos va a ayudar a acercarnos a Hashem. Pero para eso yo debo tener conciencia de todo esto y despertar a una verdad y no vivir preso a la realidad. O sea, yo creo que tenemos que pasar como de etapa. Hay etapas que ya han como que terminado y es como quedarse estancado si no va uno más allá. Es como que una invitación que Hashem nos está haciendo y nos damos cuenta que todo lo que está alrededor de nuestro nivel de alguna manera ya es como que común, ya es lo normal. Entonces, ¿qué estamos haciendo más allá de eso para pasar a otro nivel que Hashem nos está invitando y empezar a tener una nueva experiencia espiritual que nos permita acercarnos y ser uno con Él? O sea, ¿estoy consciente de eso? O a lo mejor ni siquiera lo veo. Y si estoy consciente, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? Porque yo puedo querer grandes cosas en mi vida, pero yo no puedo alcanzar grandes cosas en mi vida dando los mismos pasos. O sea, tengo que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que yo determino como diferente dentro de este plan, dentro de la Torah, para hacerlo y de esa forma entonces acercarme más a Él? ¿En verdad yo estoy viendo que estoy avanzando en acercarme o no lo veo? ¿O me siento estancado o he retrocedido o cómo me estoy viendo? Pero debo conocerlo, tengo que saberlo. Porque si no, simplemente estamos existiendo y el objetivo es vivir, no existir. Entonces son las cosas que debemos tener presente y por lo cual entonces evaluar nuestra vida para tomar decisiones y no simplemente reaccionar, y que de esta forma nosotros podamos mejorar cada día y entonces acercarnos a Hashem y ser uno con Hashem.